grabarla. Permítanme. Necesitamos grabar la clase para igual colgarla para cuando ustedes Licenciada, no es puedan. una pirámide para una motivación, algo así. Ya. ¿Alguien más tal vez tiene una idea de qué es? Muchas gracias, mi estimado. De qué más o menos es lo que, de qué nos habla esta pirámide de Maslow? Maslow, sí, Abraham Maslow es un psicólogo, bueno, fue un psicólogo estadounidense que fue el fundador y principal exponente de la psicología humanística, ¿sí? Entonces, él fue la persona que creó esta pirámide de Maslow en donde él establecía como que una pirámide desde lo básico hasta establecer y hasta llegar a la autorrealización de todas las personas. Nosotros para poder vivir, para poder satisfacer las necesidades, debemos empezar desde lo básico, ¿sí? Desde lo elemental hasta llegar a la cúspide de la autorrealización. De hecho, me agrada. Lo que no me agrada es que lo trates usted. Me hace sentir muy... pues, ¿qué hace? Pensé que alguien iba, por favor, Marta, Yolanda, silenciemos el micrófono, tenga la bondad. Bueno, entonces, como les decía, él fue el fundador, ¿sí? ¿Y qué es esta psicología humanística? ¿De qué nos habla la psicología humanística? Nos habla precisamente de un enfoque de la psicología que se centra en el estudio de la persona a nivel global, ¿sí? A nivel integral, o sea, de toda la persona en sí. Para eso nosotros vamos a ver qué es esta pirámide de Maslow, ¿sí? Vamos a ver justamente en este momento cómo está establecida y qué es lo que nosotros vamos a ver en esta parte, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de una pirámide de Maslow, ¿sí? En forma de como un triángulo, ¿no es cierto? Y vamos a ver que arriba, en la cúspide, en la cima, tenemos la autorrealización. Pero para llegar nosotros a la autorrealización, vamos a tener que pasar una serie de pasos, ¿sí? Un proceso, ¿sí? Integral, que es del sujeto, de la persona, del cliente, si hablamos ya en términos de un emprendimiento para relacionarlo con nuestra asignatura. Entonces hablamos de una necesidad fisiológica. Cuando hablamos de una necesidad fisiológica, nos estamos refiriendo al tema de respiración, alimentación, descanso, ¿sí? Todo esto, que si no tenemos respiración, ¿qué pasa si no podemos respirar? Si no podemos alimentarnos, ¿qué pasa? Vamos a pensar en tal vez tener un título de cuarto nivel, pero no podemos ni siquiera alimentarnos. ¿Qué dicen ustedes? Como seres humanos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos priorizando, ¿cierto? Vamos desde lo elemental, desde lo básico, porque si no tenemos para alimentarnos, no vamos a tener para irnos a estudiar al extranjero y tener nuestra autorrealización que soñamos, ¿no es cierto? Primero vamos satisfaciendo esas necesidades básicas, ¿sí? Desde lo fisiológico, desde lo que es básico y primordial, que es la respiración, la alimentación, el descanso. Aquí nos habla del sexo también, ¿no? Pero la homeostasis también, pero hablamos básicamente de lo básico, desde respirar, alimentarnos. Entonces, cuando hablamos de la homeostasis, también hablamos de un conjunto de fenómenos, autorregulación, eh, del mantenimiento de una relativa constancia, ¿sí? En la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Entonces, más o menos estamos hablando de esos mecanismos reguladores que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? A mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. A eso se le llama homeostasis, ¿sí? Entonces es que estemos bien, que nuestro cuerpo se mantenga bien, ¿sí? La concentración de diversos
de diversa índole, ¿sí? A eso más o menos se refiere el tema de la homeostasis. En un segundo plano, nosotros ya cuando hemos cubierto esta necesidad fisiológica, nos vamos a ir por una necesidad de seguridad. Como seres humanos, como personas, vamos a sentir esa necesidad de sentirnos seguros, ¿sí? De tener una seguridad física, de tener una seguridad de tener un empleo, de tener la seguridad de tener recursos, de tener una familia, de tener lo básico y elemental que también es tener salud, porque cuando nosotros tenemos salud, tenemos cualquier otra cosa. Lo demás, como decimos, viene por añadidura. Sí, pero cuando tenemos salud, nosotros tenemos ya básicamente mucho, ¿sí? Teniendo salud tenemos mucho. Y tenemos también seguridad de tener una propiedad privada, algo que sea nuestro, algo que ya nos llene un poco, nos permita tener como que una estabilidad de cierta manera. En el tema de afiliación o en el tema social que podemos encontrar en esta pirámide de Maslow como afiliación o como como un elemento de sociedad también, sí, como este grado, ¿sí? De sociedad, hablamos básicamente de lo que es la amistad, el afecto, la intimidad sexual y todo esto lo que nos hace sentir con ese afecto, ¿no es cierto? Que nos hace compartir con otras personas, que nos hace sentir bien. O sea, cuando ya tenemos lo fisiológico, pasamos por la seguridad, ahora queremos compartir eso que ya hemos conseguido con alguien más, ¿sí? Y eso le llamamos en la cúspide, bueno, en esta pirámide, es como que algo fundamental también para nosotros pasar a la siguiente gradita o el siguiente escaloncito, ¿no es cierto? Que es el tema del reconocimiento, el autorreconocimiento, vamos a querer tener esa confianza, el respeto, el éxito también, para pasar a la cúspide de nuestra pirámide de Maslow, que es la autorrealización, ¿sí? En donde yo ya voy a, a sentirme autorrealizado, voy a resolver problemas, voy a tener esa aceptación de hechos, ya no voy a tener esos prejuicios, ya voy a pensar por mí, voy a decir, o sea, lo que a mí me llena es lo que a mí me hace feliz y voy a dejar de pensar de lo que digan medio mundo, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta pirámide y esta teoría de Maslow, que bueno, él cuando estudiaba esta teoría lo que quería sacar como que a relucir es que los seres humanos obligatoriamente necesitamos pasar por todas estos procesos para llegar a la autorrealización. Entonces, como les decía, entonces esta es una teoría psicológica propuesta por el psicólogo Abraham Maslow y está representada en una pirámide ordenada según las jerarquías de las necesidades humanas, ¿sí? Un orden jerárquico. Cuando yo hablo de un orden jerárquico en una institución, en una empresa, puedo hablar desde, no sé, un orden jerárquico sin desmerecer ni nada. Vamos a hablar desde las personas que están abajo hasta el presidente de mi institución, de mi empresa, de mi lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, eso es un orden jerárquico y en este caso hablamos del orden jerárquico de las necesidades que poseemos los seres humanos, ¿sí? Para pasar a la siguiente lámina, hablamos también de qué es lo que nosotros podemos ver en esta jerarquía de las necesidades. ¿Y por qué abordamos el tema, señores y señoritas de estudiantes? Es porque nosotros tenemos que partir desde lo básico, desde lo elemental, para poder emprender, para poder tener una idea de negocio, para poder saber qué es lo que yo debo satisfacer en una zona geográfica, en una determinada población. Entonces tenemos que empezar desde lo básico para tener como que esa estructura y saber y tener como que encauzada nuestra idea, pero con cimientos fuertes, con raíces que estén bien establecidas, ¿sí? Entonces, existen 6 niveles, ¿no es cierto? Nosotros vimos ya los 6 niveles en la pirámide de las necesidades básicas, de seguridad. Vamos a tener también
de protección, sociales, de estima y de autorrealización. Sí, que es lo mismo que ya habíamos visto. Sí, las fisiológicas, las de seguridad, pertenencia, que les había dicho que ahí decía afiliación, o en otros casos dice sociales, de estima, que es la el reconocimiento, y la autorrealización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fisiológicas, hablamos de que tenemos que tener alimentos, agua, aire, dormir, vestido, todo lo básico que nosotros podamos encontrar, absolutamente todo. Mientras que en la seguridad yo voy a tener vivienda, seguro médico, trabajo, jubilación, todo lo que a mí como ser humano me dé esa seguridad, ¿sí? Me dé eso como que voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien, ¿sí? Y pertenencia es tener como que la familia, los amigos, una pareja, estar bien en el barrio, en la comunidad, tal vez ser un líder comunitario. Todo eso es dentro de la jerarquía de las necesidades, sí, es algo que también a nosotros como seres humanos nos da esa pauta de estar bien, ¿no es cierto? Porque cuando una persona no se relaciona con más personas, con la sociedad en sí, se vuelve una persona solitaria, ¿no es cierto? Entonces no está cumpliendo con, y se pasa directamente a la autorrealización. Entonces no está completa, ¿no? Sus necesidades, aunque sea un alto ejecutivo, pero si no se relaciona bien con su familia, con sus amigos, en la comunidad en donde vive, en su barrio, en su sector, entonces no hay como, no podemos hablar de autorrealización, porque es ese orden jerárquico en el que nosotros vamos teniendo una y otra cosa concatenada para que todo se vuelva a la autorrealización. Entonces, cuando hablamos de estima, sí, estábamos hablando del reconocimiento, sí, de la autoestima, de tener cosas que a mí me hagan sentir bien. Por ejemplo, aquí hablamos de perfumes, adornos, algo que a mí me llene, que a mí como ser humano me guste, me haga sentir bien. Entonces, allí hablamos de ese reconocimiento, el autorreconocimiento que yo me lo hago, que yo me lo doy a mí porque eso me hace sentir bien. Cuando hablamos de ser, ya estamos hablando ya de la cúspide, ya de lo que yo quiero ser como ser humano. Entonces, allí hablamos del autodesarrollo, de la educación, de los valores, y no solamente de educación, sino que cuando yo ya logro alcanzar algo, en el caso de ustedes, se me ocurre que alguien diga, yo quiero tener mi propio negocio. Allí hablamos de una autorrealización, porque es lo que yo quiero y lo que yo pude alcanzar con con base a lo que yo haya realizado, con las actividades que yo me haya propuesto y lo que yo haya alcanzado con mis propios méritos. Entonces, allí hablamos también de una autorrealización, ¿sí? Vamos a pasar hasta aquí alguna duda o inquietud. Vamos a tener una actividad. ¿Por qué me estoy enfocando en esto, señores, señoras, estudiantes? Porque ustedes tienen que hacer la primera actividad enfocada a esto, ¿sí? Ustedes dirán, pero no sé para qué quiero saber todo eso. Es justamente porque en base a esto ustedes tienen que desarrollar una actividad, ¿sí? No sé si alguien de ustedes ya la revisó, pero decía Pocholo, eh, se me ocurre, dibuja súper bien, o Pocholo se relaciona súper bien con sus amigos, Pocholo se sacó un as y no sé qué. Es justamente en base a esta teoría, ¿sí? A esta teoría de Abraham Maslow. Entonces, por favor, vamos a prestar atención y vamos a, si tenemos alguna duda o inquietud, en este momento yo les doy la oportunidad de que ustedes también puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Para despejar aquí mismo las dudas o inquietudes. Y si no les estoy explicando bien y no me hago entender, también están en la libertad de ustedes hacerme saber para que yo pueda explicarles de otra manera, ¿sí? Tal vez alguna duda o inquietud. Si no tienen dudas, vamos a pasar. Y vamos a pasar porque si no, el tiempo nos juega en contra. Ya, entonces, para ir desglosando cada una de las necesidades que ya hemos dicho, ¿de dónde empezamos? ¿De dónde empezamos? ¿Desde la cúspide de la pirámide o desde abajo? ¿De dónde empezábamos? Desde abajo. Desde abajo. Sí, ¿no es cierto? Desde lo más básico. Entonces, aquí hablábamos de las necesidades
¿De qué necesidades hablábamos? De alimentos, ¿Y de agua, de... cómo se llaman? ¿Y otro nombre científico que estaba allí en la pirámide? Fisiología, algo así. Fisiológicas. Las necesidades Fisiológica. fisiológicas son esas necesidades básicas que me permiten mantener la homeostasis, que ya les había dicho que era el tema de la sobrevivencia, de sentirnos bien, o sea, tener como que lo básico, lo elemental, como respirar, beber, comer, dormir, eliminar desechos, evitar dolo y todo lo que sea básico, ¿sí? Entonces, aquí dentro de esto tenemos unos ejemplos, ¿no es cierto? Las necesidades básicas para una vida sana y feliz y próspera, sana, feliz y próspera, son estos: agua, aire. ¿Qué pasa si no tenemos agua, por ejemplo? Simplemente nos podríamos morir deshidratados. ¿Qué pasa si no tenemos aire, si no podemos respirar? Simplemente nos morimos, no podemos existir, ni mucho menos podemos pensar en un emprendimiento y tener un título, ni nada de nada, porque no tenemos lo básico. ¿Qué pasa si yo no me alimento? La misma situación. ¿Qué pasa si yo no tengo esa homeostasis o que no me siento bien de mente positiva y siempre estoy negativo y no quiero saber nada de nada? Entonces allí tampoco voy a poder tener una vida próspera, ¿sí? Listo, vamos por la siguiente. Entonces aquí hablábamos de las necesidades de protección. Cuando hablábamos de las necesidades de protección, ¿sí? Estábamos hablando básicamente de tener, ¿de qué nomás hablábamos allí? Ya les dije, a ver. De seguridad, Liz. Seguridad física, de Seguridad. empleo, de recursos, Es de tener, ¿qué más? ¿Qué hay aquícito? salud, Aquícito, ¿qué ven ustedes allí en esa imagen? Tener un lugar donde vivir. Tener Una un lugar- vivienda. una vivienda. Eso, tener una propiedad privada. eso, tener Una vivienda segura. propiedad, algo donde yo pueda cobijarme, ¿no es cierto?, del frío, de la intemperie. Eso también es una necesidad de los seres humanos. Yo no es que digo, bueno, ya tengo para comer, para respirar y tengo agua y tengo esto, pero si yo no tengo un techo, han visto las personas que viven en la calle, o sea, no están completos, no es que porque respiran y tienen que comer, ya son personas que tienen una seguridad. No, o sea, se necesita también satisfacer esta necesidad, que dentro de la pirámide y de la jerarquía está en un segundo orden, pero que es muy importante también para nosotros los seres humanos. Entonces, estas necesidades surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Ya tenemos eso, ahora sí nos vamos a enfocar en tener algo seguro y en dónde protegernos. Y tener esa seguridad física y de buena salud corporal, protección de tus bienes y tener un lugar en donde vivir, ¿sí? Básicamente, o sea, tener dónde vivir y cobijarme y saber que allí yo voy a estar con salud también, porque imagínense la gente que vive por ahí en la calle, cómo vive, entonces, enfermos, yo qué sé, ¿no? O sea, están a la intemperie. Listo. Cuando nosotros ya hemos cubierto esa necesidad, ¿sí? Ese segundo plano de tener seguridad, vamos a las necesidades sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué era lo que les decía yo en el tema de tener estas necesidades sociales? Afiliación. Ya, de afiliación, pero ¿con quién? ¿Qué es lo que tenemos que tener aquí? Con amigos, Es Con amigos, con personas, familiares. relacionarnos, Con la ¿no es cierto? familia. Relacionarnos Vida bien con la social. familia, con la sobre todo pareja, eso, como ¿no? dice aquí, Con la familia, con con la amigos, pareja. relaciones sentimentales que sería con la pareja, ¿no es cierto? Si ya tenemos nuestra pareja, pues necesitamos eso de sentirnos bien, porque ¿qué pasa cuando se pelean con la esposa o el esposo? No nos sentimos bien, aunque tengamos un techo y tengamos que comer y todo esto, o si me peleo con mi mejor amiga, que era mi súper amiga, o la vecina con la que me llevaba bien, todo lo demás, aunque tenga un techo, aunque tenga comida y tenga aire y pueda respirar y pueda alimentarme, voy a sentirme anímicamente mal y eso no me va a dejar a mí que yo siga con mi vida normal, así como cuando uno se siente feliz y contento y tiene toda
la predisposición de hacer algo. Entonces, esto también es tan importante como aquello, ¿sí? Todo esto debemos tomar en cuenta a la hora también de nosotros tener un emprendimiento, o sea, saber qué es lo que yo puedo satisfacer con mi emprendimiento, qué necesidad social, qué necesidad básica, qué necesidad fisiológica voy a poder cubrir con mi idea de emprendimiento, porque eso es lo necesario, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ya hemos cubierto esa necesidad de afiliación, de estima, perdón, de afiliación, nosotros tenemos esta necesidad de estima, de esa, de esa, de ese reconocimiento hacia mí mismo. Cuando yo hablo de estima, hablo también de ese reconocimiento, ¿sí? Y existen dos tipos de estima en la teoría, la alta y la baja, ¿sí? Cuando hablamos de una estima alta, esto involucra a uno mismo, ¿sí? Como el respeto, la confianza de los logros. Entonces yo tengo, cuando hablamos, dicen, esa persona tiene una estima alta, ¿no es cierto? Es que se quiere, es que se valora, o podemos decir también, esa persona tiene el estima por el piso, ¿no es cierto? Hay veces hablamos coloquialmente así y decimos, esa persona no se quiere, tiene el estima por el piso, y está que le ruega al esposo este que la trataba mal y que le golpeaba y que todo. Entonces tiene el estima baja, involucra a los demás, ¿sí? Y yo estoy hablando de otra persona y digo que esa persona tiene una estima tan baja que no se quiere, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener eso de quererme yo, de primero yo, segundo yo y después lo demás. Entonces, eso es tan importante también a la hora de yo sentirme autorrealizada. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en esa figura? A ver, ahora sí les quiero escuchar que ustedes opinen. Alguien que no se siente seguro de sí mismo, Liz, Ya, de su físico. bueno, aquí tenemos como que dos versiones, si ustedes pueden darse cuenta. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, Verónica dice que ella ve a una persona, le voy a expandir un poco más para que nos centremos en esto, a una persona que de pronto dice que no se quiere. ¿Alguien más quiere opinar respecto a O ello? también puede ser Yo también yo que el que diría está en el que él espejo, más bien diría que él se quiere y por eso él se ve así, todo un hombre robusto, a pesar de que él es gordito, él se ve en el espejo, digamos, un hombre con músculos, como él quiere ser, digamos así. Muy bien, excelente, lo dicen también el que está, bueno, como dice la compañera, tiene el ego muy alto, exacto, tiene una estima alta. ¿Por qué? alto. Porque él dice, bueno, yo estoy así súper guapísimo, pero en realidad está gordito, pero no por eso él se Se ve deja. bien. No es cierto, o sea, no por eso él dice, ay, ya me voy a morir porque estoy gordo y nadie me quiere. No, porque él tiene la estima alta, o sea, eso poquito le importa, o sea, lo que piensen los demás, no importa, pero yo tengo esa estima alta de que así como soy yo me quiero, o sea, así como soy, creo que soy bonito, que soy, o sea, que puedo también tener, no sé, Lo importante quererse a uno mismo, aceptarse como uno es, y no es. pues desde ahí empezaríamos a Ujú. Dicen, tener. pero veamos la otra, también la otra cara de la moneda. No todos, bueno, aceptamos o aceptan eh, tener el autoestima alto, ¿no? Hay Ujú. personas que realmente sí se sienten agobiadas y es muy difícil eh, estar en esa situación porque sí se necesita ayuda. Es justamente lo que les decía yo de la temática anterior, de la anterior necesidad que ya pasamos, o sea, que es el tema de afiliación. Si yo no estoy bien, por ejemplo, con mi pareja, y mi pareja me dice que yo estoy gorda, que estoy fea, ¿cómo nos vamos a sentir? Voy a tener el estima tan baja y no voy a poder pasar de afiliación a tener Exacto. las necesidades de autorrealización, de reconocimiento, de estima, no lo voy a poder lograr porque desde allí me estoy como que truncando y me estoy quedando allí. Pero como ven ustedes, es tan necesario también dentro de la cúspide, ¿sí? De tener una autorrealización
Primerito, quererse y tener esa estima alta, tener ese reconocimiento por uno mismo y decir, yo puedo lograrlo, como ahora ustedes están aquí. Y seguramente mucha gente le dirá, pero ¿por qué vas a estudiar si ya tú ya has pasado tanto tiempo? Mucha gente dirá eso, pero ustedes tienen que tener esa estima alta y decir, yo quiero lograr, yo quiero superarme, yo voy a lograr esta meta, yo puedo, yo sé que puedo, y lo que los demás digan, pues ustedes, ¿qué debe hacerles? No debe importarles, porque ustedes tienen un objetivo claro, ¿sí? Vamos a pasar porque nos vamos a quedar sin tiempo y no vamos a avanzar. Listo, una vez que nosotros ya hemos superado esa necesidad y hemos cubierto esa necesidad, llegamos por fin a la autorrealización, a lo que yo quiero ser, a lo que yo quiero lograr. Entonces, esa necesidad psicológica bueno, en sí es la necesidad psicológica más elevada del ser humano porque es lo que yo quiero ser, no sé, me gustaría viajar por el mundo, tener dinero, cuando ya sea mayor, jubilarme y no preocuparme por la situación económica, de salud, porque no solamente es lo económico, también es que yo pueda llegar a la edad mayor, ya a un adulto mayor, pero sano, saludable, que todavía pueda valerme por mí mismo. Todo eso ya es un tema de autorrealización. Es una necesidad psicológica más elevada del ser humano y se halla en esta cima y se puede llegar a este punto cuando se completa toda la pirámide. ¿Sí? Hasta cierto punto consiste en una justificación para la vida, ¿sí? Entonces, cuando yo ya logré todo eso, lo demás viene ya, o sea, por añadidura, no pasa nada. Listo, vamos a ver, aquí está la actividad formativa número 1, que casi no se ve, está chiquito, pero es un ejercicio justamente relacionado a la pirámide de Maslow. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Observar un video que se ha puesto allí en la actividad, un link que ustedes van a copiar o le van a dar clic allí en el link y se les va a direccionar a una nueva pestaña y van a ver un link en donde dice, indique en qué nivel de la pirámide de Maslow están las siguientes necesidades de Pocholo. Pocholo es un niño, ¿sí? Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice, cada vez que Pocholo saca buenas notas, va corriendo a contárselo a sus padres. ¿Qué creen ustedes que es esa necesidad que ha cubierto Pocholo? La autorrealización. Algo, bueno, Reconocimiento. un reconocimiento, ¿no es cierto? Puede ser un reconocimiento, ¿por qué? Porque se sacó una buena nota, entonces tiene como que esa estima alta también y dijo, yo lo logré, ¿no es cierto? Un reconocimiento. Dice, Pocholo dice que necesita comer 5 veces al día porque dice que siempre tiene hambre. ¿Qué es eso? Fisiología. Ya, y así sucesivamente ustedes van a ir respondiendo y ir marcando la respuesta correcta. Cuando ustedes ya terminen la actividad, suben el archivo ya con las respuestas correctas y yo les voy a poner un 10 porque han puesto atención a la clase y todos van a responder de manera correcta, ¿sí? Ahora, nosotros cuando hablamos de satisfacer esas necesidades, ¿qué es lo que pasa dentro de un emprendimiento? ¿De quién necesitamos satisfacer esas necesidades? Tanto fisiológicas, de seguridad, de tantas cosas. ¿De quién? ¿De Uno quién? mismo. De uno mismo. Pero cuando hablamos de un emprendimiento, ya relacionándole directamente y netamente al emprendimiento, A un de cliente. precisamente, muy bien, señor Cliente, Liz. Marcos o no sé quién me dijo, clientes. Clientes, otra de las temáticas que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y cuando hablamos de un cliente, alguien tiene como que una idea de una definición de cliente. ¿Cómo podrían definir a un cliente? Cliente satisfecho. Satisfecho. Ya, pero a ver, ¿qué es ese cliente satisfecho? ¿Cómo podemos definir a un cliente? Donde se le atiende bien y va contento con la atención de nosotros, pues, Ya, ¿no? ese es un cliente ¿Cómo? satisfecho, pero ¿cómo podemos nosotros definir a un cliente? En un negocio, el cliente es la persona más importante que Muy debería ser tenemos que atenderle bien. O sea, para nuestro negocio, el cliente es la persona más importante. Muy bien, Lourdes.
Bueno, el cliente en sí es esa persona natural o jurídica que compra, sí, que compra y que va a nuestro local, que va a nuestro emprendimiento, que compra un bien o un servicio a cambio de dinero o artículos de valor. Allí se genera este trueque que no sé si ustedes ya vieron en contabilidad, que es toda la parte contable que ven en primero de bachillerato, pero allí se genera este trueque, ¿no es cierto? O sea, yo hago el intercambio, ¿sí? Cambio dinero y me dan un producto o un servicio. Entonces yo hago este intercambio y esa es la persona que se convierte en un cliente, ¿sí? Eso es lo que yo, o sea, ¿cómo, por qué lo estamos relacionando y por qué hablamos de la pirámide de Maslow? ¿Por qué todo esto? Es porque precisamente nosotros como emprendedores también nos centramos en esta persona tan importante, como dijo Lourdes. ¿Han escuchado ustedes de esta frase que dicen, el cliente es la persona más importante y hay que tratarle como un rey? Lo que diga el cliente, sí, lo que diga el cliente, porque esa es El la cliente tiene la persona, razón, dice. es la razón de ser de un emprendimiento. Porque ¿qué pasa si yo no tengo clientes? No hay negocio, no hay emprendimiento, No hay me voy venta. en quiebra. Se va al piso. Muy No bien. se vende Quiebra. nada. Exactamente. Entonces, precisamente por eso los clientes son lo más importante que tenemos como emprendedores, ¿sí? Ahora hablamos de un cliente potencial. Los clientes potenciales tenemos un minutito y ya hasta aquí llegamos. Sí, justamente es la última lámina. Pero quería decirles más o menos, el tema de clientes potenciales son esas personas que demandan, que están allí en el mercado y que son, que no han sido, tal vez que no han tenido la oportunidad de satisfacer esas necesidades, ¿sí? Pero que podrían ser mis clientes si yo genero una idea de emprendimiento. Entonces, esos son mis clientes potenciales, son mis posibles clientes, ¿sí? Los clientes que yo puedo captar, si ven con ese imán,